Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando estés viendo esta clase. Bienvenido y bienvenida a esta primera parte de las clases Situaciones de aprendizaje. En esta primera clase podremos ver qué es una situación de aprendizaje y qué elementos curriculares y no curriculares no deben faltarnos en la misma. Hablamos de situaciones de aprendizaje con la aparición de la LOMLOE y teniendo en cuenta esta ley, nos hacemos la pregunta, vale. Tenemos que hacer ahora situaciones de aprendizaje, pero ¿a qué se refiere el currículum con situaciones de aprendizaje? Básicamente son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave y a unas competencias específicas, las cuales contribuyen a la adquisición y al desarrollo de las mismas. Para ello, hemos de emplear unas metodologías que van a permitir a nuestro alumnado actuar y desarrollar esas competencias clave. Básicamente, conocíamos anteriormente lo que era una unidad didáctica, que también teníamos que tener en cuenta las competencias clave. Ahora, digamos que la situación de aprendizaje lo que pretende es un comportamiento y una evaluación y un trabajo más competencial de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Como hemos dicho, para llevar a cabo nuestras situaciones de aprendizaje necesitamos de una metodología. Y aquí os muestro algunas de las que podremos incluir en nuestra situación de aprendizaje. El aprendizaje cooperativo, cultura de pensamiento, evaluación por competencia, inteligencia emocional, el aprendizaje servicio, gamificación, aprendizaje basado en problemas, ambientes de aprendizaje, metodologías que fomenten la creatividad. Aquí os muestro algunas de ellas, pero podemos incluir cualquier otro tipo de metodología. Pues bien, una vez que sabemos qué es una situación de aprendizaje y que necesitamos de una metodología para llevarla a cabo, esta propuesta representa, digamos, la herramienta para integrar todos los elementos curriculares de las distintas áreas mediante actividades, tareas y proyectos que sean realmente significativos y relevantes, con el fin de resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando así aspectos tan importantes en nuestro alumnado como son el autoestima, la autonomía, la reflexión o la responsabilidad. Pues bien, dicho esto, tenemos que tener en cuenta que nuestra labor como docentes debe optar, en primer lugar, por contextualizar las actividades. Estas deben de suponer un reto para nuestros alumnos y deben de partir de sus motivaciones y de sus intereses y, por supuesto, de su contexto. Y también debemos de tener en cuenta el proponer e incluir en nuestra situación de aprendizaje tareas que sean auténticas, que sean relevantes y sobre todo realistas, así como socializadoras, puesto que van a permitir transferir esos aprendizajes y que el aprendizaje sea mucho más significativo para poder llevarlo a su vida real. Dicho esto, ya tenemos una ideita de qué es una situación de aprendizaje, por qué ahora tenemos que hacer situaciones de aprendizaje, puesto que tenemos la LOMLOE, y qué metodologías podemos emplear para llevar a cabo estas situaciones de aprendizaje. Nos planteamos la pregunta, ¿por dónde empiezo? Vale, pues en primer lugar debemos de incluir en nuestra situación de aprendizaje el contexto. Hemos de hablar del contexto. Cuando hablamos del contexto nos referimos al colegio como centro, con su número de alumnos, sus líneas, sus espacios, su familia, la etapa, por supuesto, debemos de reflejar en qué etapa estamos trabajando, nuestro curso con su letra A, B, o si es solo de una sola línea, pues simplemente pondremos el curso y el número de alumnos de nuestra clase, así como sus características del grupo. Por otro lado, otro de los apartados de la situación de aprendizaje debe ser una justificación. Y esta justificación debe estar vinculada a la vida real, a los objetivos de desarrollo sostenible, a los intereses y motivaciones del alumnado y, por supuesto, debemos reflejar ahí cuál va a ser su contribución de esta situación de aprendizaje al perfil de salida de nuestro alumnado. Otro tercer apartado que debemos incluir es una breve descripción en el que contestemos a la pregunta ¿qué, cómo y para qué aprender? Por ejemplo, el alumno aprenderá con esta situación de aprendizaje a resolver problemas matemáticos a través de la metodología aprendizaje basado en problemas o a través de la metodología aprendizaje basado en el juego, lo que queramos poner, o a través del reto
tal o la tarea final tal para conseguir que el alumno sea competente y pueda resolver problemas de la vida cotidiana cuando el alumno salga del centro o estando en el centro, por supuesto. Un cuarto apartado será el de la metodología. Como hemos visto anteriormente, eran principalmente metodologías activas e innovadoras, pero podemos incluir también algo de metodología tradicional, siempre y cuando suponga un cambio con la metodología de hace 20 años del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y eso no podemos olvidarlo. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en juegos, Flipped Classroom, aprendizaje servicio, etcétera, etcétera. Otro de los apartados que debemos incluir en nuestra situación de aprendizaje será la tarea o tareas, retos o retos. En este apartado deberemos definir nuestra tarea o tareas, retos o retos y o productos finales que deberá elaborar el alumno para finalmente poder demostrar si ha adquirido esas competencias específicas que nos hemos planteado a la hora de plasmar nuestra situación de aprendizaje o de programar nuestra situación de aprendizaje. Este apartado, que es el de concreción curricular, evidentemente no puede faltarnos. ¿Qué vamos a incluir? En primer lugar, las competencias específicas, digamos, por hacer un símil con nuestras antiguas unidades didácticas que se corresponderían más o menos con lo que eran los antiguos objetivos diarios. ¿De dónde sacamos las competencias específicas? Vamos a ir a nuestro decreto, el decreto de nuestra comunidad, y podemos incluirlas literal, escribirlas de manera literal del decreto. A continuación, debemos incluir esos descriptores operativos del perfil de salida que están vinculados con las competencias específicas planteadas. Podemos incluirlos de manera abreviada o podemos escribirlas en toda su extensión. Eso va a depender mucho de las páginas que tenga nuestro documento. Ya sabéis que dependiendo de cada una de las comunidades autónomas, en ocasiones serán 5 páginas, en otras serán 15, 20. Entonces va a depender mucho si tenemos el espacio suficiente para incluirlos de manera literal o tenemos que abreviarlo. A continuación debemos incluir los criterios de evaluación, que al igual que los descriptores del perfil de salida estarán vinculados a las competencias específicas en cuestión. Y finalmente tendremos que escribir en nuestra situación de aprendizaje los saberes básicos, que de igual manera que todos los elementos anteriores también van a estar vinculados a las competencias específicas que nos hemos planteado. Ya sabéis que estas competencias específicas están relacionadas con unas competencias clave. Por lo tanto, estaremos trabajando, aquí podemos ver, de manera competencial, puesto que todo va a hacer referencia y todo está vinculado a esas competencias específicas que a su vez están conectadas con las competencias clave. Otro de los apartados súper importantes de nuestra situación de aprendizaje es el de las medidas de atención a la diversidad. Y cuando hablamos de medidas de atención a la diversidad, debemos incluir de manera general en nuestra situación de aprendizaje, aunque incluyamos de manera más específica esas medidas que tomaremos con el alumno que las precise de nuestra aula, de manera general debemos incluir el diseño universal del aprendizaje y tenemos que tener en cuenta sus 3 principios para actuar con nuestro alumnado. Principio de compromiso, de representación, de acción y expresión. En cuanto al principio de compromiso, básicamente consiste en cómo vamos a asegurarnos de que nuestro alumno está motivado y está interesado desde el principio hasta el final de nuestra situación de aprendizaje. Debemos mantener ese nivel de interés a lo largo de la misma. En cuanto al principio de representación, vamos a tener que tener en cuenta qué medios o qué recursos vamos a usar para que el acceso a la información de nuestro alumnado sea personal. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginaos que tenemos un alumno con discapacidad auditiva. Tal vez necesitamos un medio o un recurso diferente cuando ofrezcamos la información que al resto de alumnado. Ahí tendremos que hacer bastante hincapié. Y el tercer principio de acción y expresión, que del mismo modo que para representar los contenidos, digamos, por así decirlo, de nuestra situación de aprendizaje, vamos a usar distintos medios y recursos a la hora de
demostrar el alumnado que ha aprendido, también debemos de ofrecerle distintas vías o medios para demostrar eso que han aprendido, ya sea una prueba oral, sea una prueba escrita o sea una prueba de manera digital, un juego digital o cualquier cosa que permita a nuestro alumnado demostrar esas competencias adquiridas. Hablaremos, por supuesto, de un apartado de evaluación y en este apartado explicaremos cómo vamos a llevar la misma, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación que vamos a usar, las herramientas de evaluación para evaluar los criterios de evaluación, ya sea el rúbrica, lista de cotejo o aquella herramienta que nosotros consideremos oportuna, los instrumentos de evaluación, sean pruebas orales, escritas, digitales, y los tipos de evaluación, autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Y llegando ya casi al final de esta clase, hablaremos de un apartado que, por supuestísimo, no debemos olvidar incluir, porque aquí está el plato fuerte de nuestra situación de aprendizaje. Es nuestra secuencia didáctica. ¿Qué incluiremos? Los recursos didácticos que vamos a usar para la misma, los agrupamientos y los espacios y el diseño de actividades, que podemos poner de manera general todas las actividades que vamos a hacer sin ninguna clasificación, pero también podemos atender a distintas clasificaciones. Actividades de motivación, activación e indagación podría ser una clasificación o actividades previas de desarrollo y de evaluación. Esto va a depender un poquito ya del toque que cada uno le quiera dar. Y nada, dicho esto, creo que tenemos los primeros conocimientos para abordar de lleno nuestra situación de aprendizaje. Así que me despido de vosotros con esta frase que no debemos nunca olvidar, es si te atreves a enseñar, nunca dejes de aprender. Estamos en el siglo XXI y nuestra educación merece a docentes del siglo XXI. Así que tenemos un reto, situaciones de aprendizaje, vamos a por ello. Nos vemos pronto.